ahí? Sí. Bueno, muy buenos días a todos, a los que se dieron cita el día de hoy y los que nos ven en el canal de internet de CENCOS. Vamos a iniciar esta conferencia de prensa convocada por el Movimiento de los Trabajadores Socialistas para dar a conocer los resultados de una campaña política que hemos emprendido para constituirnos como una agrupación política nacional. Me acompaña Mario Caballero, que es fundador del Movimiento de los Trabajadores Socialistas, Gonzalo Arredondo, que es activista de la comunidad Sexo Diversa, también impulsor del Movimiento de los Trabajadores Socialistas, Alejandra Toris, que es activista del Movimiento Feminista y de la Agrupación de Mujeres Pan y Rosa, y bueno, su servidor Sergio Moise, que también participa del movimiento. Vamos a dar a conocer una serie de comunicados. Vamos a empezar por el comunicado del compañero Gonzalo Arredondo, que nos va a dar a conocer un poco cuál es la perspectiva de nuestro movimiento en relación a la lucha de los jóvenes y trabajadores del país. Después hablará el compañero Mario Caballero sobre la campaña que hemos emprendido. Después leeremos un comunicado central del resultado de nuestra campaña y al final la compañera Alejandra dará a conocer las próximas actividades y las campañas que estamos emprendiendo después de este periodo de trabajo. Entonces vamos a empezar con el compañero Gonzalo. Buenos días. Yo voy a leer un comunicado de la Juventud del Movimiento de Trabajadores Socialistas. Mi nombre es Gonzalo Arredondo, como ya mencioné compañeros, soy militante del Movimiento de Trabajadores Socialistas y expreso político del 10 de junio. Juventud del Movimiento de los Trabajadores Socialistas. Los jóvenes que hemos puesto nuestras energías y esfuerzos en el intento de construir el MTS, Movimiento de los Trabajadores Socialistas, lo hemos hecho pensando en la enorme necesidad de tener una herramienta de lucha para la juventud mexicana, pues somos millones los jóvenes que sufrimos el desempleo, la precarización laboral, millones también quienes carecemos del derecho a la educación pública. Somos decenas de miles quienes hemos padecido la violencia de la supuesta guerra contra el narco y siendo nuestro por salir a luchar contra estas condiciones de vida, sufrimos la represión y la criminalización acordada por los partidos del régimen, el PRI, el PAN y el PRD. Para los jóvenes de inicio del siglo, nos toca vivir un nuevo periodo histórico marcado por nuevos procesos de la lucha de los trabajadores y los pueblos oprimidos, producto de la crisis económica internacional y donde hemos sido protagonistas, como en Chile, Brasil, la Primavera Árabe, el movimiento de los indignados, Occupy Wall Street y el 1832 en México. Para enfrentar las condiciones de vida que nos somete este régimen y por conquistar otro futuro, hay que pelear por la desmilitarización inmediata del país, para frenar las consecuencias de la militarización sobre los trabajadores, el pueblo pobre, las mujeres y los sectores más oprimidos y marginados de la juventud, que con la guerra contra el narcotráfico dio vida al feminicidio y acentuó el feminicidio. Por la legalización de las drogas, hoy a debate, para desarticular los negocios de los grandes capos en complicidad de las autoridades y desarmar la política criminalizadora y represiva, evitando que el Estado decida sobre qué podemos y no hacer con nuestros cuerpos, y que los jóvenes consumidores sigan siendo perseguidos y encarcelados. Por cesar la represión y criminalización de los jóvenes y la protesta, exigimos la libertad de todos los presos y procesados políticos por organizarse. Los compañeros presos del 2 de octubre, del 1 de diciembre, del 1 de septiembre y el 10 de junio. Exigimos la derogación del artículo 362 del Código Penal del Distrito Federal y el protocolo de control de multitudes. Repudiamos el accionar del PRD de Mancera en el Distrito Federal y a los cuerpos represivos, responsables de desapariciones, asesinatos y violaciones a derechos humanos,
así como de reprimir cualquier intento de lucha contra nuestras condiciones de vida, y peleamos en perspectiva por la disolución de los cuerpos represivos del Estado. Por un programa de lucha contra la precarización del trabajo, ante las condiciones superexplotadoras y los bajos salarios, contra el desempleo, los jóvenes debemos apuntar al reparto de las horas de trabajo entre todas las manos disponibles, terminando con la desocupación y teniendo a reducir la jornada de trabajo sin disminución del salario, a costa de las ganancias patronales, porque el trabajo sea digno, que no nos arrebate las energías de nuestra juventud en fábricas, maquilas y centros de trabajo en condiciones denigrantes. Por el acceso irrestricto de los hijos de los trabajadores y el pueblo pobre a las universidades, contra el rechazo de cientos de miles de jóvenes de la educación superior, en defensa de la educación pública y gratuita, teniendo como norte la conquista de una universidad al servicio del pueblo y los trabajadores. Nos solidarizamos en este sentido con la lucha de los académicos de la UNAM en defensa de su empleo y derechos laborales, por plenos derechos para la comunidad sexodiversa y contra la reaccionaria campaña de la Iglesia, sostén ideológico del régimen, que fomenta la homofobia y los crímenes de odio mientras se cubre a curas pederastas, por la ruptura con el imperialismo y el combate a medidas como la privatización de Pemex y la profundización del Tratado de Libre Comercio, que llega a su punto álgido con la Alianza Transpacífico, únicamente para la expoliación de nuestras riquezas, por recuperar el espíritu internacionalista del movimiento juvenil y estudiantil, que permita ver cada lucha contra la opresión y explotación como nuestra. Citando a Trotsky, esta juventud sin derechos constituye en la historia un factor explosivo de primer orden. Pero para que surja en México, como en otras partes del mundo, una juventud de miles que se apuesta a luchar contra este régimen antidemocrático y represor, así como contra el paquete de reformas estructurales que descargan la crisis capitalista sobre nuestras espaldas, hace falta que la juventud se organice al lado de los trabajadores. Por eso invitamos hoy a la juventud a sumarse al MTS e impulsar este proyecto con un programa anticapitalista y revolucionario al interior de las universidades, de los centros de trabajo, donde la juventud precarizada no tiene alternativas para organizarse, y en los barrios populares. A continuación vamos a dar lectura del comunicado central sobre el resultado de la campaña que emprendimos como Movimiento de los Trabajadores Socialistas para constituirnos como agrupación política nacional. Dice así: en el camino de construir una nueva organización revolucionaria en México, el Movimiento de los Trabajadores Socialistas culminó su campaña nacional por el registro como agrupación política nacional. Este 31 de enero presentamos la solicitud de registro como APN del Movimiento de los Trabajadores Socialistas, impulsado por la Liga de los Trabajadores Socialistas junto a trabajadores y jóvenes independientes. Presentamos más de 5.800 afiliaciones y acreditamos representaciones en 8 entidades federativas, además de nuestra sede nacional, cumpliendo ampliamente con los requisitos restrictivos de la legislación. Se trata de la combinación de una actividad intensa de nuestra organización que impulsó desde julio del 2013 y que es parte de una fuerte campaña para dar pasos en la construcción de una nueva organización socialista y revolucionaria a nivel nacional, cada vez más extendida entre los trabajadores, los jóvenes y el pueblo. Durante más de 6 meses, esta campaña nos llevó a plazas públicas, a zonas fabriles, a centros de trabajo, escuelas y universidades, donde propagandizamos nuestra propuesta y dialogamos con decenas de miles de jóvenes, trabajadores, mujeres, y distribuimos miles de periódicos y decenas de miles de volantes. Desplegamos una práctica perdida entre las organizaciones de izquierda, llevando nuestro programa a la clase trabajadora y el pueblo. Explicamos la necesidad de construir una nueva organización política. Miles de personas conocieron la propuesta política de nuestro movimiento, que llama a luchar de forma independiente de los partidos patronales y de las instituciones al servicio de los capitalistas que profundizan la entrega de los recursos naturales. En esta campaña planteamos ampliamente que solo los trabajadores, con sus métodos de lucha y con su propia organización política, junto a los jóvenes combativos, los campesinos e indígenas pobres, podemos enfrentar los planes capitalistas y defender nuestros derechos.
y es que quienes se presentan como la izquierda en México ya mostraron una y otra vez su verdadero carácter. El Partido de la Revolución Democrática apoyó y garantizó la aprobación de los planes del PRI y el PAN, mientras reprime ahí donde es gobierno como en el Distrito Federal. En tanto que Andrés Manuel López Obrador, en quienes muchos trabajadores y jóvenes confían, ya mostró en la lucha contra el fraude y ahora contra la entrega de Pemex que su política fue impotente para lograr el triunfo de las demandas populares. Para frenar la ofensiva burguesa es necesaria una movilización que cuestione el conjunto del régimen, incluido el Congreso desde los supuestos representantes populares que administran los negocios de los empresarios y los capitalistas. Desde la Liga de Trabajadores por el Socialismo, que impulsamos el movimiento de los trabajadores socialistas, lo hacemos porque queremos construir una nueva organización superior a los grupos de izquierda previamente existentes. Queremos confluir con trabajadores y jóvenes haciendo una experiencia común en la lucha por una perspectiva socialista y revolucionaria. Una organización que enfrente los ataques a las libertades democráticas y la entrega a las transnacionales, que esté junto a las luchas de los trabajadores proponiendo un programa obrero de emergencia y para que la crisis la paguen los capitalistas. Un instrumento político propio que coadyuve a desarrollar los métodos de lucha de la clase trabajadora, que mediante la movilización revolucionaria son los que pueden imponer las reivindicaciones más sentidas de las masas laboriosas. Que luche por un gobierno de los trabajadores junto a los explotados y oprimidos, por expropiar a los capitalistas, romper con el imperialismo y acabar con este sistema instaurado en una sociedad sin explotadores y explotados. En lo inmediato, impulsamos el registro legal de esta nueva organización para estar mejor preparados para los desafíos que vienen en la lucha de clases. Al haber acordado continuar con nuestra inserción en la clase trabajadora, mantener la lucha entre el movimiento juvenil y estudiantil y de las mujeres, y potenciar las influencias de las ideas socialistas en amplios sectores obreros y juveniles. Quienes impulsamos el MTS siempre denunciamos los mecanismos proscriptivos del Estado y exigimos plenos derechos políticos y electorales para las organizaciones obreras y de izquierda. Coherentes con esta práctica, llamamos a apoyar el derecho elemental de nuestra organización a contar con este registro, al mismo tiempo que convocamos a apoyar también al derecho de la Organización para los Trabajadores del Pueblo, la OTP, impulsada por el Sindicato Mexicano de Electricistas, a constituirse como partido político. Quienes no lo hacen bajo argumentos ultrarrevolucionarios y anarquizantes, olvidando las lecciones del marxismo sobre utilizar los resquicios de la democracia burguesa, evitan luchar por los derechos democráticos y enfrentar la antidemocracia de este régimen. Como ya explicamos, la búsqueda del registro es parte de exigir plenos derechos legales y políticos para una organización que considera que la lucha por las demandas obreras y populares se da en las calles y en las huelgas. En caso de arrancárselo al Estado, el registro legal como agrupación política nacional estará al servicio de fortalecer la lucha obrera y popular y construir una nueva izquierda de los trabajadores y la juventud como parte de la tarea de forjar un gran partido internacionalista y revolucionario que requiere la clase obrera. Finalmente, esta campaña nos permitió dialogar con miles de compañeras y compañeros y acercarles nuestra perspectiva política. Muchos nos conocieron por primera vez y se interesaron en nuestro programa y esperamos avanzar juntos en sentar las bases de esta nueva organización. Muchos otros nos dieron su firma como un apoyo solidario a nuestra campaña, incluyendo a militantes de otras organizaciones de izquierda. Hubo organizaciones que apoyaron a esta campaña activamente, como el Frente de Escuelas Democráticas 25 de febrero FEDER o la Liga Socialista Revolucionaria de Ciudad Juárez en Chihuahua. En ciudades y estados y esperamos profundizar las discusiones políticas y la acción conjunta. Queremos agradecer a todas y a todos su apoyo. Hoy nuestra tarea es ampliar la organización del movimiento de los trabajadores socialistas y poner todo lo logrado en esta campaña y las nuevas redes que han surgido en la zona metropolitana y en distintos estados del país como Oaxaca, Chihuahua, Sinaloa, Guerrero, entre otros, al servicio de construir el movimiento de los trabajadores socialistas y duplicar nuestras filas de los que luchamos por un programa socialista y revolucionario. Para eso, invitamos a sumar a la gente, a los trabajadores, a la juventud, al pueblo en general, a sumarse e impulsar comités del movimiento de los trabajadores socialistas en sus centros de trabajo, estudios y en base. Bueno, muchas gracias. Ahora vamos a continuar con una reflexión del compañero Mario Caballero sobre las ideas, ¿no?, y lo que motiva la constitución de nuestra organización. Buenos días. Uno de los motivos principales
impulsaron a llamar EPS es la necesidad de rescatar lo mejor de las tradiciones del movimiento obrero nacional e internacional. Esto porque el capital, al internacionalizarse, la burguesía mundial actúa como una sola. Los planes ustedes verán que son los mismos contra la educación, contra la salud, los recortes presupuestales, las reformas laborales, todas las reformas que se aplican tanto en Europa como en América, África, digamos, África también. Entonces, creemos que queremos rescatar las tradiciones que opinamos que se han perdido últimamente entre el movimiento obrero y las organizaciones que dicen representarlo. Entre esas tradiciones está la internacionalismo proletario, porque justamente hoy, cuando la burguesía mundial le pega a los sindicatos, hace falta una acción seguida de trabajadores en varios continentes, actuando en un frente único, una causa común. Esto ya no se ve. Precisamente una posición como esta, en vida de Marx y Engels, dio lugar a la primera internacional de los trabajadores. Esa unificación de los trabajadores, sobre todo europeos y de América, posibilitaron un salto en la conciencia del movimiento obrero. Después de acá, ha habido hechos importantes, pero esa tradición se perdió. Nosotros queremos rescatar esa tradición y queremos que los trabajadores deben luchar unificados en contra de los planes. Lamentablemente, la política de las elecciones sindicales en este país, lejos de buscar una forma de fortalecerse ante los ataques del capital, negocian por separado ciertas prebendas y privilegios. Muchos de ellos acaban siendo diputados o senadores. Es decir, hay una absorción del Estado, que eso no es nuevo tampoco, de este ejecutivismo sindical, y los integran al régimen. Nosotros queremos hacer algo totalmente distinto. Es decir, no es nuevo, no planteamos nada nuevo. Queremos rescatar esa esencia obrera que dio motivo a las primeras organizaciones sindicales y revolucionarias. En este contexto, nosotros en la campaña platicamos mucho con trabajadores y sindicatos. Bueno, nuestra organización, compañeros, está representada por compañeros de varios sindicatos, de la UNT, de la educación, una juventud, de lo que aquí los compañeros representan. Algunos compañeros somos viejos trabajadores o activistas estudiantiles del 68, que participamos en los 70, bueno, la formación igual de la CENTE, es decir, desencantados de la claudicación de muchos dirigentes o viendo que los sindicatos, lejos de tener una pelea combativa, hacen eje de la negociación, incluso aparte de los trabajadores, y hablo no de la CTM y el Congreso del Trabajo, que son oficialistas, no, hablo de direcciones que reclaman independientes y democráticas, trasladan esos métodos al interior de estos sindicatos. Nosotros estamos por la más amplia libertad de expresión en estos sindicatos, por el derecho de tendencias, por el libre respeto a la opinión de la disidencia, desde ya que hablamos de disidencia de izquierda, combativa, porque si no es de esta manera, difícilmente vamos a poder salir unificados o fortalecidos contra los planes que los patrones están imponiéndonos de una manera brutal, ¿no? Como se ve a través de la reforma laboral y ahora con el acuerdo del gobierno, un gobierno cada vez más subordinado a Estados Unidos, sometido. Entonces, primero fue el TLC, ahora el Acuerdo Transpacífico, que es un salto en la subordinación del Estado mexicano, del gobierno, del régimen en su conjunto, como lo mostró las reformas al servicio del capital que hicieron con el Pacto por México, con el PRI, el PAN y el PRD. En contra de esa visión que tienen los sindicatos de negociar lo posible, creemos que no. Opinamos que los trabajadores deben luchar por lo imposible, pero esto
no es fácil, hay que organizarse. No puede ser si no es a partir de la elemental independencia de clase. En los 70 hubo intentos de tener esta política, se avanzó un poco. La insurgencia sindical del 70, donde dio lugar a luchas importantísimas a todo el sector automotriz, minero, lamentablemente fueron interrumpidas tanto por la represión del gobierno como por políticas dejaron de ser combativas, por decirlo menos. Pero queremos ser parte de ese movimiento, queremos acompañar a los trabajadores bajo una nueva forma, repito, no nueva, sino a recobrar esta edición combativa del movimiento obrero. Es por esto que próximamente vamos a hacer una campaña de denuncia de algunas actitudes que están habiendo algunos sindicatos que posan por motivos hacia afuera, por democráticos, pero vienen negociando con todo colectivo de trabajo, miserables con la patronal, y a la disidencia la están expulsando o la segregan en la misma dirección sindical, en los comités ejecutivos. Estamos en contra de esas prácticas. Pero no solamente queremos nosotros acompañar a los trabajadores y en estas luchas bajo la perspectiva independiente, sino queremos también que en el país, si no es a través de la alianza revolucionaria de los campesinos, difícilmente vamos a poder parar el ataque, tanto en el agro como en la urbe. Es decir, queremos continuar la obra de Emiliano Zapata, esa obra que fue truncada por la derrota de los ejércitos campesinos en la Revolución Mexicana de 1910. Somos fervientes defensores de la consigna de que la tierra es para que la trabaje. Si bien somos una organización todavía más urbana, hoy tenemos presencia en algunos estados y estamos iniciando relaciones con sectores más rurales para ver si podemos expresar conjuntamente el programa, tanto de los sectores campesinos o rurales y de los trabajadores. Si no logramos una unidad de este tipo, difícilmente podemos revertir los planes que los patrones están aplicando. Parte de toda esta pelea que estamos dando tiene que ver con una visión del nuevo hombre, de la nueva sociedad para la que queremos luchar. Aspiramos a que los trabajadores puedan decidir su destino, puedan gobernar a través de organismos propios, puedan decidir qué tipo y cuánta producción se necesita, una producción social, no al servicio de la anarquía capitalista, de la ganancia, sino que luche por acabar con la miseria. Una producción en el campo de la ciudad destinada a solucionar los grandes problemas de miseria en el país. México es un país muy rico en minerales, recursos estratégicos, litorales, tiene todo. Sin embargo, las transnacionales están acabando con el país. La minería, contaminando el agua. En Oaxaca es uno de los mejores ejemplos. Nosotros queremos que hay que defender el entorno ecológico. Pero el entorno ecológico puede haber organizaciones que se reúnen cada tanto para hacer, incluso la ONU nos auspicia. Pero si no es de mano de los trabajadores que levanten un programa consultado con la sociedad, va a ser muy difícil que podamos revertir esta degradación de la vida humana. De una forma más general, nosotros estamos por acabar con la degradación de la vida humana, con la exposición social que existe en este país, el mundo del narco, es una expresión que es más acentuada, pero que no es nueva en este país, y las condiciones de miseria y de esclavitud que sufren las mujeres, lamentablemente, y la niñez, que desde el porfiriato, los trabajadores, los niños trabajadores llegaron a morir, incluso estudiantes de minas, en las minas. Y yo leía hoy en la mañana que el gobierno se está afanando de aumentar a 15 años, pues como máximo, edad laboral para los niños. Un niño no debe trabajar a los 15 años. El salario debe alcanzar del padre para alimentar a la familia. Sin embargo, esta constitución, como no fecha por los trabajadores, sino por los patrones,
los que mencionaron la revolución de 1910, no garantiza un salario digno, sino es de mano de todos los trabajadores y los campesinos. No vamos a poder imponer un salario mínimo y decoroso, ni mucho menos un país que responda a las necesidades más elementales de la clase trabajadora, que es la gran mayoría. Por último, quería nada más señalar que saludamos y felicitamos todos aquellos intentos de organización que hay por parte de los trabajadores para enfrentar un frente único en contra del ataque de los patrones y del gobierno. Sin embargo, opinamos que debe ser al servicio de la causa de los trabajadores y no llevarlo bajo un proyecto electoral, es decir, un voto que fortalezca a los partidos del Congreso y no a los trabajadores. Gracias. Para finalizar y después abriremos una ronda de preguntas para los que estén acá. A la compañera Alejandra Toris, luchadora contra el feminicidio y contra la violencia contra las mujeres, va a explicar las campañas que emprenderemos como movimiento de los trabajadores socialistas en el próximo periodo. Hola, muy buenas tardes. Después de una larga y intensa jornada de agitación en centros, plazas públicas, escuelas, lugares de trabajo, concluimos los requisitos que nos pedían como agrupación política nacional, las miles de firmas, las más de 7 delegaciones estatales, un sinfín de requisitos bastante restrictivos de este régimen. Pero en estas plazas públicas, centros de trabajo, en todo momento, desde el movimiento de los trabajadores socialistas, levantamos las demandas de las mujeres trabajadoras, las demandas contra la violencia y el feminicidio a las mujeres. Lamentablemente, nuestro país camina entre el aumento a la violencia contra las mujeres y la impunidad. El 65% de nosotras ha sufrido violencia. Muchos de estos casos terminan en asesinato. Solo en 2012 se registraron 7.3 asesinatos de mujeres por día. Estos datos oficiales según INEGI. Asesinatos que se dan en el marco de avances legislativos en perspectiva de género, mientras se preserva la impunidad en la mayoría de los crímenes. El día de hoy le mandamos un caluroso saludo y mucha fuerza a Yakiri Rubí, que en estos momentos está enfrentando un careo contra uno de sus agresores. En el marco del aumento de la violencia contra las mujeres y la impunidad, hoy una joven está en la cárcel por haber defendido de su agresor. Además, en este país, las mujeres somos las más pobres, las más precarizadas en el trabajo, mientras la moral de la Iglesia cierne sobre nuestros cuerpos, condenándonos a morir por abortos clandestinos o criminalizándonos. Son decenas las mujeres en este país que están presas por aborto. Además de que la moral reaccionaria de la Iglesia nos impone una heterosexualidad como norma, calla ante el feminicidio, lava dinero del narco y encubre pederastas. Nos parece muy importante desde el movimiento de trabajadores socialistas convocar a las mujeres, trabajadoras, estudiantes a impulsar este nuevo agrupamiento para luchar no solo por el legítimo derecho a adquirir una vida libre de violencia y no solo por el derecho democrático elemental a conseguir aborto libre y gratuito, sino por dar una pelea hasta el final de construir una sociedad que cierne sobre otras bases, donde la explotación y la opresión no sean motor y desarrollo de este sistema que legitima con la milenaria opresión a las mujeres esta violencia. Desde aquí, rumbo al 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, el movimiento de trabajadores socialistas y las mujeres que nos agrupamos en la agrupación de mujeres pan y rosas, convocamos a salir a las calles este 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, donde el grito de la mujer, de los trabajadores, los estudiantes, se oiga en las calles, repudiando la violencia contra las mujeres,
que pasamos por alto el feminicidio y por la libertad de Yakiri Rubio. Además, que convocamos a movilizarnos este 8 de marzo por los derechos de las mujeres trabajadoras y contra la injerencia de la Iglesia y el Estado sobre nuestras vidas. En este marco, también el movimiento de los trabajadores socialistas, además que viene levantando una campaña contra la violencia de las mujeres y la libertad de Yakiri Rubí, estamos impulsando una campaña junto a sindicatos y trabajadores que vienen enfrentando a la patronal, como es el caso de los compañeros del Sindicato de Trabajadores de Honda México, en el Salto Jalisco. Pues creemos, desde el MTS, que hay que recuperar los sindicatos como organizaciones de lucha, expulsando a la burocracia charra y a los sindicatos que rompan la subordinación al Estado y a sus partidos. Desde acá respaldamos la lucha de los trabajadores del Sindicato de Trabajadoras de Honda México por poner en pie un sindicato independiente de la CTM para pelear por el contrato colectivo de la empresa. Como parte de esta lucha, los compañeros obtuvieron el 24 un amparo que obliga a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje a reconocer el derecho de los trabajadores de Honda a pertenecer al sindicato de su elección y echar atrás la demanda del sindicato de la CTM que reclama su disolución. Pero durante la pelea los principales impulsores de este nuevo sindicato democrático han sufrido despidos injustificados como parte de esta persecución. La Policía Municipal de El Salto se ha hecho parte de esto, deteniendo el 5 de febrero a 3 trabajadores despedidos de Honda y a un compañero solidario por repartir frente a la fábrica volantes que daban como cuenta de su triunfo legal. Durante su detención ilegal fueron torturados, los mantuvieron incomunicados y amenazados con armas de fuego. La empresa y el gobierno estatal intentan impedir que los trabajadores de Honda se organicen democráticamente. Por eso, desde el MTS exigimos cese a la represión e intimidación impulsada por el gobierno, la empresa y los charros sindicales contra los trabajadores del Sindicato de Trabajadores Unidos de Honda México. Exigimos también a las autoridades laborales el respeto sindical, el recuento de la titularidad del contrato colectivo de trabajo y el reconocimiento pleno del sindicato. Además, exigimos la reinstalación inmediata de todos los trabajadores despedidos. Rechazamos toda maniobra que intente incumplir con la resolución del paro. Desde acá decimos, si nos tocan a uno, nos tocan a todos. Solidaridad con los trabajadores de lucha de Honda y volvemos a reiterar, si nos tocan a uno, nos tocan a todos. Este 8 de marzo salgamos a movilizar, todas somos de aquí de UPA. Para cerrar nada más una breve reflexión y damos la palabra a quien quiera hacer una pregunta. Primero tenemos que decir que nosotros hicimos una campaña para conseguir nuestro registro legal, como ya lo hemos dicho. Hemos cumplido todos los requisitos que pide el Instituto Federal Electoral para que se nos dé el registro como una agrupación política nacional. Pensamos que todos los partidos políticos en México, el PRI, el PAN y el PRD, están al servicio de una pequeña minoría de parásitos empresarios capitalistas que están llevando el país a la catástrofe, ¿no? Aprobación de reformas estructurales, reforma laboral, energética, educativa, reforma sanitaria que viene, la llamada guerra contra el narcotráfico que tiene consecuencias desastrosas para la población. Y pensamos que los trabajadores, es decir, los que no tenemos más que vender que nuestra fuerza de trabajo para sobrevivir, si nos organizáramos con nuestros propios métodos, si tuviéramos una organización política propia, no solamente no pasarían las reformas, sino que podríamos constituir un modelo de sociedad distinta y alternativa al de la sociedad capitalista, que amparados en la injusticia histórica de la propiedad privada, pues están llevando al país a la barbarie, a la exploración, a todo lo que ya contaba un poco Mario, ¿no? Entonces, nosotros consideramos que con la campaña que hicimos como Movimiento de los Trabajadores Socialistas, queremos instalar la idea de que no es suficiente salir a las calles, no es suficiente salir a una marcha, no es suficiente salir a una huelga, que es muy importante que hay que hacerlo, pero que requerimos de una organización política propia, es decir, los trabajadores, las mujeres, las niñas diversas, los explotados y los oprimidos de este país,
Merecemos y requerimos de una organización política propia, partidaria, que luche por nuestros intereses y que así como la burguesía radical y tiene sus propios partidos y aplica las reformas, nosotros nos podemos organizar y luchar por nuestro programa histórico y enfrentar nuestros intereses con los intereses de los patrones y los empresarios, ¿no? Por eso creemos que en sí mismo esta campaña que hemos emprendido es un éxito, porque vamos a hablar con miles de personas de la necesidad de que los trabajadores tengamos una organización política propia. Entonces, nada más quería cerrar con esta idea y bueno, damos la palabra a quien quiera hacer algún tipo de pregunta y bueno, vamos a hacer una pequeña ronda de 3 preguntas y después podemos pasar a hacer las respuestas. No sé si les parece bien. ¿Hay alguien que tenga alguna pregunta? Más que pregunta, yo quisiera apoyar contexto lo que significa el movimiento de los trabajadores socialistas, que se acaba de exponer a grandes rasgos, pero yo considero que debemos de ser más contundentes, no en el ataque, sino en el exhibir al capitalismo mundial, considerando que somos segunda ahora no menos de 7.500 millones de habitantes en el planeta. Ahí se ve la gran masa trabajadora, cómo es explotar en el campo y en la ciudad, hombres y mujeres, niños ahora cada vez más. Las guerras se están dando constantemente por los intereses económicos de los imperialistas. Del grupo de los 7, sabemos quiénes son, están queriendo consolidarse cada vez más ante el empuje de la población en el mundo, de que ya quiere más una cuestión equitativa. Personas en América Latina, Venezuela, Chile, Argentina, Brasil, Ecuador y México se está quedando rezagado. Entonces tenemos como movimiento político nacional que no un futuro muy largo se consolide como partido político nacional de masas, el movimiento de trabajadores socialistas, porque es sumamente necesario ante el crecimiento de la población. En México tenemos 120 millones de habitantes según la INEGI, y vemos que en la Cámara de Diputados se está concentrando un poder cada vez mayor, porque hace ya no menos de 50 años había 500 diputados, los que conocemos de mayoría y de relativa y los plurinominales. Entonces, hace 50 años era la mitad de la población. Quiere decir que ahorita habían de tener no 500, sino no menos de 1.000 diputados y más el doble de senadores. Entonces, realmente es una campaña muy fuerte, muy amplia de tiempo y forma, que tiene como tarea enorme este movimiento que tiene algunos años que ha surgido en el país. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Me puede decir también del medio que...? Sí, soy Paula Mónaco Felipe de Telesur. Sí. 2 preguntas. Una, dijeron que ya presentaron la solicitud formal ante el IFE, que ya cumplieron con los requisitos. Un poco, si nos pueden dar un poco más de precisiones sobre qué les han dicho de plazos y de qué depende que les den o no el registro como partido político, y cuáles serían como partido las siguientes acciones en caso de que se las den, en qué elecciones competirían y cuáles serían sus objetivos. Y por otra parte, de favor, si me pueden dar una opinión sobre la situación en Venezuela. Sí, ¿tú también? Sí, respecto a la marcha que van a realizar, ¿a qué hora sería? ¿De dónde sería? ¿Alguien más? Empezamos por las asociaciones. La movilización, se va a realizar una movilización el 8 de marzo y el 9 de marzo se va a cerrar, se va a hacer un cierre simbólico del hotel donde violentaron a Yaquiri. La convocatoria, nosotros nos vamos a sumar a la convocatoria del Comité por la Libertad de Yaquiri, la convocatoria que están realizando los padres de ella,
Y a partir del jueves se va a subir la convocatoria, que es de los puntos donde va a salir, les hacemos llegar la convocatoria. Bueno, en relación a la pregunta de Telesur, nosotros hemos presentado todos los requisitos para constituirnos como agrupación política nacional, lo cual no significa ser un partido político. El régimen político mexicano es tan antidemocrático que para ser un partido político constituido y poder presentar un programa electoral debe de cumplir una serie de requisitos que prácticamente impiden que los trabajadores tengamos una representación política propia. De hecho, son 200 asambleas a nivel nacional con presencia de cientos de personas o 20 asambleas estatales con 3.000 personas por asamblea. Por lo tanto, solamente el PRI, el PAN y el PRD pueden tener el registro, y actualmente, bueno, en el IFE, el Morena intentó también presentarse como un nuevo partido. Creemos que la legislación es completamente antidemocrática porque eso impide que los trabajadores tengamos una organización política propia. Por ejemplo, la Organización de los Trabajadores del Pueblo del ESME, la OPT, no pudo cumplir los requisitos que impone el Instituto Federal Electoral para poder ser una organización, un partido político. Pero a pesar de que consideramos que es completamente antidemocrática esta legislación, nosotros hemos emprendido la campaña de registro como agrupación política nacional porque consideramos que sería muy valioso para México expresar que los socialistas y los anticapitalistas a nivel internacional estamos siendo una alternativa para muchísimas más personas, de trabajadores jóvenes y sectores explotados. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en Seattle, donde una concejal socialista logró echar al Partido Demócrata, que eso es insólito para Estados Unidos, que es fundamentalmente políticamente partidista entre republicanos y demócratas. En el caso de Argentina, el Frente Izquierda y de los Trabajadores, que logró más de 1,5 millones de votos, también en una perspectiva socialista y anticapitalista. Entonces nosotros el registro de la agrupación política nacional, los requisitos que nos piden son 8 representaciones estatales más 5.000 afiliados. Nosotros hemos presentado 5.800 afiliados, además de las 8 delegaciones estatales, con lo cual el IFE no tiene ningún argumento para negarnos el registro como agrupación política nacional. Pero este régimen es tan antidemocrático que no nos permite participar con nuestro propio programa por la vía electoral si no es por medio de una coalición, es decir, con los partidos ya constituidos. Pero nosotros pensamos que todos ellos, el PRI, el PAN, el PRD, incluso el Morena, pero sobre todo el PRI, el PAN y el PRD, están al servicio de esa pequeña minoría de parásitos capitalistas que están llevando el país al desastre. Y el Morena, aunque se pinte, ¿no?, aunque aparente ser un partido opositor, para nosotros representa una alternativa de conciliación de clases. Entonces nosotros estamos usando el registro como agrupación política nacional para plantear una idea fuerza de que si los trabajadores nos organizáramos podríamos tener nuestro propio partido, nuestro propio instrumento político, porque si de por sí estos partidos actuales representan una pequeña minoría, si los trabajadores somos una mayoría que no tenemos más que vender que nuestra fuerza de trabajo, si nos organizáramos y defendiéramos nuestros intereses históricos, no solamente paramos las reformas, sino podemos constituir una alternativa de gobierno, ¿no? Entonces esa es un poco la idea. Ahora, las campañas que vamos a emprender es que pensamos que es un punto de fuerza el registro como agrupación política nacional, porque nos permitió hablar con miles de personas sobre las ideas socialistas y las ideas anticapitalistas, ¿no? Concretamente lo que sigue es estar ligados a las luchas, ¿no?, a la lucha de la juventud, como el movimiento Postmesalto, a la lucha de los profesores académicos que están en contra de la precarización laboral, de los trabajadores de Honda que están peleando por su contrato colectivo y por el registro de su sindicato, la lucha de las mujeres, ¿no? Vamos a participar de la marcha del 8 de marzo, pero siempre con una perspectiva anticapitalista. En relación a lo de Venezuela... Pero una cosa no me quedó claro. Con lo que dices de la idea de que dejar sentada la idea de que se puede hacer esto,
significa que aspirarían en algún momento a conformarse partidos si otros sectores se suman. Por supuesto que sí, sí. Lo cual significa que nosotros que creamos que se pueda transformar radicalmente la sociedad por la vía de la democracia electoral. Nosotros usamos estas instituciones democráticas como tribuna para expresar las ideas comunistas y anticapitalistas a un sector más amplio de la sociedad, porque creemos que la transformación radical de la sociedad va a ser por medios por una revolución social, ¿no? Eso lo decimos en nuestros estatutos y lo dice también en nuestros documentos fundacionales como agrupación política nacional. Pero sí, desde ya que si hay condiciones, por eso en relación a Venezuela, claramente en México suscitado todo un debate, ¿no? Nosotros creemos que la oposición lo único que ha mostrado es intentar ponerse a la cresta de una ola de descontento en contra de la política del gobierno de Maduro. Claramente nosotros pensamos que las protestas en contra del gobierno de Chávez o del gobierno de Maduro son muchas de ellas están dirigidas dirigidas ideológicamente por el imperialismo norteamericano, ¿no? Ya se ha filtrado en internet, en los medios alternativos y en la prensa incluso, en Wikileaks, cómo la oposición venezolana está financiada por los Estados Unidos, y claramente tienen el objetivo de pelear de que la reacción derechista pelee por mejores condiciones para presentarse contra el gobierno de Maduro, ¿no? Nosotros consideramos estas movilizaciones no como progresivas, las consideramos reaccionarias, lo cual no significa también, o sea, no apoyamos estas movilizaciones, las consideramos abiertamente pro-imperialistas, las consideramos completamente derechistas, lo cual no significa tampoco apoyar al gobierno de Maduro. Nosotros creemos que si bien se consideraba un gobierno de izquierda, ¿no? También el gobierno de Maduro ha tenido una política junto con el gobierno de Chávez anteriormente, de aprobar una serie de reformas y medidas que criminalizan la protesta social, como el compañero José Bodas, que fue un dirigente petrolero preso, que expresaba un descontento en el interior del sindicalismo en Venezuela. Y creemos que la única alternativa en relación a la situación política actual es que los trabajadores enfrenten la reacción derechista con independencia política del gobierno. Es decir, el gobierno se ve incapaz de resolver la crisis por los métodos convencionales, y la reacción está lo suficientemente organizada y envalentonada que solamente los métodos independientes de los trabajadores, del pueblo pobre, de los jóvenes, pueden hacerle frente a esta ofensiva derechista y reaccionaria, ¿no? Nosotros evidentemente participaríamos de algún tipo de movilización si se convocara en contra de la reacción, en contra de estas protestas en contra del gobierno de Maduro, pero sí con una posición de decir que solamente los trabajadores con una alternativa política independiente pueden parar la ofensiva de la derecha en ese país, ¿no? No sé si alguien quiere agregar algo sobre esto. No sé si alguien quiera hacer alguna otra pregunta. Si no, pues les agradecemos su presencia. Si alguien tiene alguna otra pregunta, les agradecemos su presencia y estemos que estén al pendiente de nuestra página web, donde vamos a dar cuenta de las próximas campañas que vamos a hacer en el sitio. Tenemos un blog como Movimiento de los Trabajadores Socialistas, también en Facebook, en Twitter, donde los llamamos, donde pueden seguir nuestras publicaciones. Además, el próximo sábado tenemos una plenaria rumbo al 8 de marzo, para organizar el 8 de marzo, empujado por la agrupación de mujeres Paño-Rosa, que es el MTS, al mediodía en nuestro local, en Avenida Chapultepec 151, Interior 16, en la colonia Juárez, Metro Doctores. Muchas gracias. ¿A qué hora es la plenaria? A las 2. Muchas gracias por su asistencia y desde acá volvemos a reiterar la solidaridad con los trabajadores y mujeres en lucha, y vamos a seguir insistiendo y construyendo una alternativa para la juventud, las mujeres y los trabajadores en perspectiva socialista.